Y bueno, pues entonces vamos a empezar con esta técnica de fondant para la decoración de pasteles, ruffles cakes, que es un tipo de decoración como si fueran encajes. Este primer video vamos a armar una flor. Aparte, no vamos a trabajar sobre un pastel, quiero que primero aprendan a hacer las flores, y para iniciar les voy a decir cuáles son los utensilios que vamos a utilizar. Y necesitamos tener algunos cortadores en círculo, necesitamos nuestro rodillo, unos acocadores, de preferencia consigan unos metálicos que son bastante pesados, por lo que nos ayuda a trabajar mejor esta técnica. También en algunas ocasiones he visto algunos que son de plástico, pero tienen la división que junta las dos partes redondas, entonces me marca una línea al momento de yo estar haciendo esta técnica. Entonces requerimos que el acocador sea completamente liso y de preferencia pesado. Vamos a ocupar de varios tamaños. Vamos a necesitar también un pincel, un cortapizzas, nuestros colorantes en gel de la marca de La Palma Chanat, de la línea Decoracolor. Vamos a utilizar fondant. Y necesitamos para este trabajo tener previamente ya preparado un pegamento para fondant. Este pegamento para fondant les voy a decir cómo prepararlo, es muy fácil. Tenemos que utilizar polvo CMC y vamos a preparar la cantidad de media taza de agua por media cucharadita de polvo CMC. Lo van a integrar muy bien, de preferencia con un tenedor para que sea más fácil disolver. Y les va a quedar un gelecito como el que yo tengo aquí, ligeramente espeso. Este es un pegamento que pueden utilizar para unir piezas de fondant, fondant con fondant o fondant con chocolate o fondant a galleta, cualquier cosa que quieran pegar, este pegamento queda muy bien. Previamente deben de tener ya hechos también unos círculos de fondant que tienen que estar ya secos y ligeramente duros. A este fondant pueden agregarle una pizca de CMC para que se endurezca y puedan tener una base redonda como esta, porque aquí vamos a formar la flor. Entonces, bueno, primero que nada quiero mostrarles la manera en la que se aplica el colorante en gel para que vean lo fácil que pinta el fondant. Para el fondant hay algunos tips muy necesarios para poderlo trabajar más fácilmente, y es tener a la mano un poquito de manteca vegetal y también un poco de fécula de maíz. La manteca vegetal, ¿para qué? Para que al momento en el que yo estoy amasando el fondant, por lo regular cuando lo dejamos reposar se va a hacer un poco reseco, y lo que hace la manteca vegetal es rehidratarlo y hacerlo más suave, quitarle esa apariencia reseca que tiene, y me queda otra vez un fondant bastante terso. Vamos a aplicar aquí unas gotitas de colorante azul directamente al fondant. Se recomienda colorantes en gel, ¿por qué? Porque si yo estoy utilizando fondant, que finalmente es una masa, debo utilizar un colorante espeso que no haga chicloso el fondant, que no lo aguade, que no le cambie la textura. Y estos colorantes son bastante espesos, por lo que me ayudan a que mi fondant se mantenga hidratado y no cambie de textura. Son colorantes que tampoco tienen sabor, por lo tanto no me van a cambiar para nada el sabor original de mi fondant. Como pueden ver, el colorante se integra perfectamente. Son colores bastante intensos, muy firmes, no se despintan con el paso del tiempo, y lo más importante, que no sepan absolutamente a nada. Estamos aquí integrando. Como pueden ver, el color queda muy parejito, el fondant no me está cambiando la textura para nada. Y bueno, esta es la manera en la que podemos pintar el fondant muy rápido. Y yo ya tengo previamente aquí pintado dos colores, azul y violeta. Aquí voy a utilizar una técnica de marmoleado para hacer este trabajo, para que sea todavía mucho más bonito. Vamos a tomar una pequeña porción de fondant azul y vamos a formar un churrito. Lo mismo vamos a hacer con el fondant violeta. Aquí lo que hacemos es, vamos a juntar estos dos churritos y los voy a trenzar. Posteriormente doblen de esta manera y vuelvan a trenzar. Presionen los dos churritos de fondant
lo vuelvo a doblar y voy a volver a hacer un churrito ya con los dos colores unidos. Volvemos a doblar, hago un trenzado más, vuelvo a doblar a la mitad y voy a formar nuevamente un churrito. Esto lo voy a cortar a la mitad y vamos a extenderlo con el rodillo. Van a ver cómo va a quedar un efecto marmoleado de los dos colores, se ve muy bonito. Si se pega un poco el fondant, aquí es donde entra la fécula de maíz. Traten de no utilizar azúcar glass porque el azúcar glass lo que hace es que va a volver pegajoso el fondant y va a ser más difícil trabajarlo. Entonces estiramos, vean aquí cómo queda el efecto marmoleado. Y con nuestro cortapisas vamos a cortar de manera de formar un rectángulo. Así, de esta manera. Al principio puede ser un poco difícil que hagan este tipo de trabajo con una línea muy larga, entonces les recomiendo que corten. Vamos a utilizar esta primero. Vamos a necesitar tener una base como esta que tengo aquí, esta esponjita que es para moldear, y vamos a utilizar en este caso nuestro acocador, el más grande, y lo que van a empezar a hacer aquí es presionar de la mitad hacia arriba el fondant en movimientos de un lado a otro, como lo estoy haciendo. Lo que estamos intentando aquí es adelgazar la mitad nada más de la tirita de fondant. Los acocadores metálicos también son muy buenos porque no permiten que se pegue el fondant. Una vez que ya hice este movimiento, ya está más delgado de un lado que de otro, entonces lo que hago es empezar a hacer movimientos circulares, porque así de esta manera voy a empezar a crear el ondulado del fondant. Háganlo con cuidado para no romperlo. Por eso tiene que estar el fondant muy fresco, porque si está un poco reseco esto se nos empezaría a romper. Ok, ya vieron cómo se empiezan a formar esas ondas. Okay. Vamos a utilizar entonces la base que ya teníamos aquí y nuestro pegamento para fondant. Voy a tomar un poco con el pincel y voy a poner en la orilla un poquito. No mojen demasiado para que el fondant no se empiece a hacer chicloso y se nos empieza a desbaratar. Todo alrededor primero. Y aquí vamos a empezar a pegar. La parte más gruesa del fondant va a quedar en el pegamento. Entonces aquí lo que vamos a empezar a hacer es un movimiento como si estuviéramos cerrando un poco la parte de abajo, la que quedó más gruesa. Así, de esta manera. Así. Le vamos a dar forma ya al final, entonces no se preocupen si al principio no se ve la flor formada. Esto ya lo vamos a ir haciendo al final. Ahorita estamos empezando con la primera parte. Vamos a volver a hacer esto mismo nuevamente. Les recomiendo que vayan cortando tira por tira, porque si hacemos todas desde el principio, acuérdense que si no guardamos el fondant en una bolsa de plástico se nos va a resecar. Entonces vayan haciéndolo tirita por tirita. Obviamente este trabajo es de paciencia, pero vale la pena para que nos quede lo más terso posible nuestro fondant. Si sienten que se empieza a ensanchar demasiado, córtenle un poquito en la parte de abajo para que les sea más fácil trabajar. Suponiendo que aquí me quedó muy grueso, lo que puedo hacer aquí es cortar un pedacito y trabajar más fácilmente esta parte. Ok, entonces como aquí ya tengo el pegamento, empiezo aquí donde terminó la anterior tirita y voy dándole un movimiento para ondular la orilla del fondant. Y bueno, ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Primero, antes que nada, con el acocador vamos a presionar la parte que pegamos
a la base de fondant. Con la parte de atrás de nuestro pincel vamos a ir levantando y creando un poco más de ondas en la orilla de lo que ya habíamos decorado, presionando la parte del centro. Esta parte que nos ayuda a pegar va a adelgazar un poco esta parte del fondant para que nos sea más fácil pegar la siguiente vuelta. El fondant, como ya se empieza a secar, ya me va ayudando él mismo a crear más ondas en la orilla, lo que me está dando ya una apariencia ya de una flor. Entonces vamos con la siguiente, vamos a poner pegamento ahora en la parte del centro, todo alrededor, de esta manera. Nos vamos con la siguiente tira. Ahora vamos a pegar de la mitad hacia abajo nada más. Entonces, empezando a crear nuestras ondas, presionamos, vamos dando vuelta a nuestra base de esta manera. Es importante que aprendan primero a hacerlo en una base plana, porque ya cuando lo vayamos a hacer sobre el pastel ya tenemos que trabajar directamente en el pastel ya armado, entonces es un poquito más complicado. Les recomiendo que primero intenten hacerlo sobre una base. Donde terminamos, empezamos con lo demás. Acuérdense, haciendo un movimiento como si estuviéramos doblando la parte de abajo para crear esa ondulación que necesitamos afuera. Igual aquí volvemos a presionar y así nos vamos a ir hasta que lleguemos al centro. Una vez que ya terminamos todas las líneas, que ya llegamos al centro, nuevamente con la parte de atrás de nuestro pincel volvemos a levantar las orillas para ayudarle a que se ondule todavía un poco más. El fondant está secándose, lo que me permite crear un poquito más marcadas las ondulaciones. Y ahora vamos con el centro. Para hacer el centro voy a trabajar la flor ya independiente, ya no voy a hacerla directo en la flor. Lo que vamos a hacer es con nuestra tira igual, adelgazando la parte del centro, vamos a empezar a enrollar, pero haciendo el mismo doblez que hice al principio. Vamos a marcar adentro hacia afuera, creando ese efecto en la orilla de ondulación. Varias vueltas, más o menos el tamaño que me está faltando aquí al centro. Una vez terminado vamos a cortar todo lo que sobra aquí. Ponemos un poco de pegamento al centro y vamos a poner la florecita tratando de presionar un poco de la parte del centro. Levantamos, acomodamos. Okay. Para darle un efecto brilloso, un poquito nacarado, vamos a utilizar uno de nuestros matizadores, que es el matizador tornasol, nada más el que da efecto de brillo. Vamos a utilizar un pincel de cerdas muy suaves. Tomamos un poco de matizador, quitamos el exceso en la misma tapita y lo que vamos a hacer nada más es pasarlo por encima
No presione, nada más queremos dar un efecto brillante. De esta manera. Este tipo de técnicas lo pueden utilizar para decorar no nada más pasteles de fondant, pueden utilizarlo para decorar galletas, para decorar cupcakes, para decorar paletas Magnum. Eso lo iremos haciendo en otros videos para que vean cómo se pueden hacer diferentes decoraciones. Pero bueno, aquí tenemos ya nuestra primera flor con una técnica de Ruffles Cakes y posteriormente lo vamos a hacer ya en un montaje en un pastel de fondant. Espero que les haya gustado, es una técnica muy fácil. Ahorita en estos días que vamos a estar todos tranquilos en casa lo pueden empezar a practicar. Mándenme sus comentarios y también sugerencias de qué es lo que les gustaría aprender en técnicas de fondant. Muchas gracias.